Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo te va? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Benjamín Guamanciza. Junto con mi esposa Marixa y mi pequeño hijo, estamos sirviendo en el Ministerio de Palabra de Vida Perú y también en nuestra iglesia local con el Ministerio Juvenil. Y estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que en su gracia Él nos permite tener de servirle. También estoy agradecido a Dios por este tiempo que me permite compartir con ustedes, el tiempo de la hora silenciosa. En esta oportunidad estaremos meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Lo estaremos haciendo en los primeros 11 versículos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Yo lo haré en la versión NBI. Dice la palabra de Dios: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En este capítulo 16, los primeros 4 versículos es la continuación de lo que viene desarrollando en el capítulo 15. Aquí el Señor Jesús nos encontramos en un momento crucial. Él ya se encuentra camino al Calvario, a poder cumplir el propósito por el cual Él había venido, dar su vida en el rescate por la humanidad. Pero algo que va a realizar en la vida de sus discípulos es poder afirmarlos en cuanto a su confianza que habían colocado plenamente en Él. Y lo primero que hace el Señor es advertirles sobre las diferentes situaciones y circunstancias que van a experimentar como seguidores de Jesús. Ya lo viene desarrollando en el versículo 15, en el capítulo 15, sobre la oposición que el mundo que van a tener en el mundo, de parte del mundo. Y algo que vamos a encontrar en estos 11 versículos es que los discípulos van a ser advertidos por el Señor acerca del sufrimiento, pero también se van a encontrar con una realidad, y es que se encontraban con la realidad que su líder ya no iba a estar más con ellos. Así que se iban a encontrar no solamente con el sufrimiento, sino también con la soledad. Y nos podemos preguntar entonces, ¿de qué manera el Señor alienta a sus discípulos frente al sufrimiento y la soledad que ellos iban a padecer? Y lo vamos a ver en estos 11 versículos. La manera en cómo el Señor alienta a sus discípulos. Y primordialmente lo vamos a ver en los primeros 4 versículos, que lo va a hacer por medio de la promesa en su palabra. El Señor les dice primeramente el deseo que tenía, el propósito por el cual les venía advirtiendo de todas estas cosas. Dice en el versículo 1, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Esto es lo que el Señor no quería, que la fe de los discípulos flaquee. En la Reina Valera habla acerca de no caigan en tropiezo, ¿no? Dado que el enemigo, el mundo, tiene múltiples maneras de hacernos tropezar, aquellos que estamos siguiendo a Jesús fielmente. Es por ello que el Señor les advierte acerca de la situación difícil que van a experimentar. Ya esto les había dicho
En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, les menciona acerca de que van a ser bienaventurados cuando son perseguidos. Pero aquí lo que les va a decir es la manera en cómo van a ser. Y incluso aquí dice que van a ser expulsados de las sinagogas e incluso van a ser asesinados. Pero la manera en cómo el Señor los va a alentar es a través de la promesa en su palabra, de la advertencia de que esto iba a ser por causa de seguir a Jesús. ¿Sabes? Hoy también en la misma escritura, en toda la palabra de Dios, podemos encontrar palabras alentadoras de nuestro Señor. El apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo nos recuerda que cuando sufrimos, estamos participando de los mismos padecimientos que sufrió el Señor Jesús. Y el apóstol Pedro, en su primera carta de Pedro, nos dice que es un privilegio sufrir vituperio por su nombre. Y es más, el Señor Jesús le advirtió en Lucas capítulo 22, le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Pero el versículo 32 dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y esto es lo que el Señor quiere con sus discípulos. Cuando pasan por momentos de desánimo por causa del sufrimiento. Y es que su fe no fallezca, no falte. Por eso es que nos da la promesa en su palabra. Así que si te encuentras desanimado por las situaciones difíciles que estás experimentando e incluso por el sufrimiento, haciendo la voluntad de Dios, como dice también en la carta de Pedro, debes recordar lo que Pedro también nos dice en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que de esta manera alienta a sus discípulos frente al sufrimiento. Pero también vamos a encontrar otra situación que se van a enfrentar, que es la soledad. Por 3 años Jesús ya había estado con ellos, protegiéndolos de los ataques, pero ahora iba a dejarlos. Ahora el Señor Jesús notó la tristeza en el rostro de ellos, de sus discípulos. Los discípulos pensaban que la salida, la partida del Señor sería la tragedia más grande para ellos y para el reino de Dios. Sin embargo, no va a ser así, porque ellos van a aprender a caminar por fe y no por vista. ¿Y de qué manera los alienta? Los alienta prometiéndoles la presencia del Espíritu Santo, conocido como el Consolador. Y les explica la obra que el Espíritu Santo hará por medio de ellos, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo vendrá a ellos, a sus vidas. Es decir, el Espíritu Santo va a morar en la vida de sus discípulos, y es una realidad hoy en nuestra vida, mora en nuestra vida. Y por medio del Espíritu Santo, por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es que el Señor nos utiliza para que el mundo pueda ser convencido de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Así que por medio de la presencia del Espíritu en nuestra vida, el Señor nos alienta a no flaquear nuestra fe ni a esconderla. Como dice el apóstol Pablo, no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que amigo, amiga, si te sientes desanimado por los sufrimientos, por la soledad, recuerda que tienes la palabra de Dios y la presencia y el poder del Espíritu Santo para que tu fe no flaquee. Recuerda la promesa en Isaías 41:13, dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Espero que el Señor pueda estar bendiciendo tu vida grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.